Radio C4. Conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. El Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios, y justamente de eso se trata Libre al Fin. Este programa se trata de estudiar la palabra de Dios, de meternos allí profundo en su palabra y poder estudiar aún cada una de las palabras que salen de la boca de Dios. Y este salmo que estamos estudiando, este es el segundo programa del estudio expositor del Salmo 119, en el que el tema de todo este salmo es la palabra de Dios. El creyente no puede vivir sin la palabra de Dios. Pueda intentar aún hacerse religioso, pero vivir sin la palabra de Dios, sin el alimento diario. La palabra vivifica, gloria a Dios. Dijo el salmista luego aquí en este salmo: vivifícanos según tu palabra, conforme a tus palabras. La palabra de Dios da vida, la palabra de Dios limpia. Amén. La palabra de Dios cumple ese propósito, como en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo de Moisés. Detrás del altar del holocausto se encontraba el lavatorio. Ese lavatorio hecho de bronce bruñido, brillante. Y esa agua allí limpia para poder lavar los pies y las manos ensangrentadas de los sacerdotes, debido al ofrecimiento constante de sacrificios. Y allí en esas aguas, mientras su rostro se reflejaba en ese bronce que se veía prácticamente como un espejo, eran lavados. Representa ser lavados por la palabra, gloria a Dios, antes de entrar al lugar santo y aún al lugar santísimo, que es la misma presencia de Dios, es la santidad de Dios. Por eso la palabra del Señor habla de qué manera es que yo he de presentarme delante del Señor con manos limpias, con un corazón puro, gloria a Dios. Este salmo es una belleza, es algo que habla de Cristo, tipifica a Cristo, y nosotros buscando ese ejemplo de mansedumbre, de santidad, pero entendiendo que no la podemos obtener por nuestros propios medios, sino es otorgada por la persona de Cristo sobre la base de nuestra fe en Cristo, su vida perfecta, su obra en la cruz del Calvario y resurrección. Así que vamos a continuar hoy con el versículo, vamos a retomar en el versículo 5, donde aquí el salmista habla de este deseo, él expresa un deseo en que el Señor enderece sus caminos, para que de esa manera él pueda guardar sus estatutos. Y debido a la caída, los caminos del hombre son todo lo contrario del camino del Señor. El camino de la cruz, quiero decir, el nacido de nuevo, es que ahora tiene esta nueva naturaleza, la naturaleza divina. La naturaleza divina no significa que el hombre ahora es Dios, sino que esta naturaleza divina habla del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo vive y mora en la vida del creyente, y entonces el Espíritu Santo es el que puede ayudar al creyente sobre la base de ese creyente, creyendo, confiando, dependiendo en la cruz del Señor Jesucristo, y de esta manera llevándolo a vivir una vida que le sea agradable al Señor.
Y este debe ser nuestro deseo. Esto debe ser nuestro clamor, en el que, dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Quiso decir, yo deseo que sean enderezados mis caminos. Es un reconocimiento de que nuestros caminos no siempre son lo que deben ser. Los caminos del hombre, debido a la naturaleza caída, son corruptos, son pecaminosos. Por lo que el hombre en su estado natural no tiene deseos de guardar los estatutos del Señor, no, en absoluto. Este es un deseo que tiene que ser dado por Dios. Solamente con el nuevo nacimiento, la regeneración del Espíritu Santo, que sucede por el arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo, es que este deseo en nuestro corazón pueda ser implantado. Dios es el que tiene que dar el deseo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si el Señor no pone en nosotros este deseo, un cambio de corazón, tras aceptar a Cristo, lamentablemente el hombre no desea guardar los estatutos del Señor. Sigue diciendo el versículo 6. Entonces, ¿no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos? A menos que atendamos a todos los mandamientos de Dios, habrá vergüenza en nuestros corazones y con razón. Al menos que respetemos todos los mandamientos de Dios, esa vergüenza seguirá allí. Y esta es la vergüenza que ocasiona el pecado, es la consecuencia también del pecado, vergüenza, condenación, culpa. En los esfuerzos de justicia propia para cumplir los mandamientos en sus propias fuerzas, el hombre se da cuenta que puede cumplir algunos, pero no todos. La justicia propia se deleita en aquellos que sí puede cumplir o que piensa que puede cumplir y trata de esconder aquellos que no puede cumplir. ¿Se dio cuenta que esto es lo que el hombre hace? Exalta aquellos mandamientos que sí puede cumplir y esconde aquellos que no puede cumplir. Pero como sea ante los ojos de Dios, es un incumplidor de la ley, es un quebrantador de la ley. Por lo tanto, necesitamos desesperadamente que Dios el Padre pueda vernos a través de Cristo, quien cumplió la ley perfectamente. Y si tu fe no está en el Salvador, no está en este hombre sustituto, en nuestro hombre representante, oh, gloria a Dios, la culpa seguirá allí, la vergüenza seguirá allí. Lamentablemente, si quebrantamos un solo mandamiento, somos culpables de todos. Por lo tanto, la única manera en la que podamos cumplir todos, estos no son algunos, todos los mandamientos, es entrando en la victoria de Cristo, es decir, participando de la victoria de Cristo, quien ya ganó y quien ya guardó todos los mandamientos, no algunos, todos, absolutamente. Dios requiere que nosotros cumplamos todos sus mandamientos, todos sus estatutos. Entienda esto. No es cumplir algunas cosas. Yo creo que aún hasta los creyentes saben que tenemos que guardar la palabra de Dios. Entonces piensan, algunas cosas las cumplo, otras tal vez no las estoy cumpliendo, pero bueno, ahí Dios pone en la balanza lo que sí y lo que no es tan grave. Está viendo mis intenciones que yo trato. Y mire, tú puedes tener las intenciones, las mejores intenciones para vivir para Dios, los mejores esfuerzos para vivir para Dios, pero al mismo tiempo no alcanzamos la gloria de Dios. Aún así seguimos siendo destituidos minuto tras minuto de la gloria de Dios. Por lo tanto, necesitamos la intervención de Cristo, la mediación de Cristo, las victorias de Cristo, la virtud de Cristo, el rendimiento de Cristo.
Y nos tomamos de Él y corremos al Salvador diciendo: oh Señor, haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Oh, bendito sea su nombre. Y de esa manera eres tú justificado. Cristo vino al mundo como nuestro sustituto y en efecto Él fue el último Adán y el segundo Adán. Jesucristo vino a hacer lo que el primer Adán no pudo lograr, que fue cumplir la ley de Dios perfectamente. Adán quebrantó la ley y Cristo cumplió la ley perfectamente como hombre, el hombre Cristo Jesús. Durante toda su vida, nuestro Salvador cumplió la ley perfectamente en todo aspecto. Todo lo que Dios demandaba del hombre, la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, Él lo cumplió perfectamente y Él lo hizo por nosotros y no por Él mismo. Éramos nosotros quienes necesitábamos esta perfección, no Él. Para satisfacer el problema de la ley quebrantada, además de esto, Cristo tenía que ir a la cruz. Y ese es el motivo por el cual Él vino. En la cruz, Cristo expió, satisfizo la ley moral de Dios, la santidad de Dios. Él expió por todo pecado, satisfaciendo así todas las demandas de un Dios 3 veces santo. Y al derramar su preciosa sangre y dar su vida, Él pagó el precio por nuestros pecados. Oh, gloria a Dios. Y fue en la cruz que toda victoria fue ganada, que todo poder satánico fue derrotado y que todo pecado fue expiado, que el mundo fue vencido. El momento en que Jesús murió, el gran velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el templo fue rasgado de arriba hacia abajo por la misma mano de Dios. Esto significó que Dios abrió el camino hacia el mismo trono, sin necesitar que el hombre hiciera nada al respecto. Todo fue hecho por Dios, haciendo posible que el hombre pueda entrar por lo que Cristo hizo en la cruz. El hombre entra libremente, no tiene que pasar por ningún obstáculo, no tiene que pasar por el lavatorio, no tiene que pasar por aquí, no tiene que pasar por allí, no tiene que dejar su otra ofrenda, pasar por un bautismo en agua, pasar y prender una vela o hacer una oración aquí. No. Directamente, gloria a Dios, a la misma presencia de Dios, al trono de Dios, el trono de la gracia, gloria a su nombre. Por eso se dice que el velo era de 60 pies de alto y que pesaba aproximadamente unas 2.000 libras. Tenía 4 pulgadas de espesor y 4 juntas de bueyes no podían romperlo. Escuche, 4 juntas de bueyes. Pero Dios hizo esto, Él rasgó el velo de arriba hacia abajo gracias al sacrificio de Cristo, queriendo decir, ahora hay acceso a todo hombre, sin importar cuán pecador sea, pero que viene arrepentido a los pies del Salvador y puede encontrar salvación, perdón de pecados, vida eterna. La única manera en la que el creyente puede cumplir los mandamientos de Dios es a través de Cristo. ¿Entiende esto? Cumplir los mandamientos de Dios, Dios requiere esto, solo a través de Cristo. La fe totalmente, exclusivamente en Cristo y lo que Cristo cumplió en la cruz te convierte a ti de un pecador perdido, de un quebrantador de la ley, a uno obediente de la ley. Una obediencia no propia, sino la obediencia de otro. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito sea su nombre. Esta es la justificación, hermanos, la justificación por la fe. Esto es lo que creyó Abraham y esto es lo que debes creer tú. Y si tú no crees esto, bueno, tú todavía estás en tus pecados. No importa cuán religioso seas, todavía tú estás en tus pecados. No has pasado este velo, no has llegado a la gracia de Dios. Y la única manera es esta. Cristo ya cumplió todos los mandamientos
y nuestra fe en Él nos hace perfectos en lo que respecta los mandamientos, a pesar de lo que haya sido nuestro pasado. Esto, otra vez, se llama justificación por la fe, una declaración de parte de Dios como justos. Y por esto es que luego dice el versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. La condición moral del corazón se decide por la obediencia a la palabra de Dios. En consecuencia, la adoración verdadera depende del conocimiento verdadero de la palabra. Esta es la condición moral del corazón, que se decide de acuerdo a cómo tú estás obedeciendo la palabra. Dice, pero tengo que obedecer la palabra, pero al mismo tiempo estás diciendo que no puedo obedecerla. No, eres obediente a la palabra por la fe en Cristo, el único que la obedeció perfectamente, y el Espíritu Santo dentro de ti es el que te ayuda a llevarte a toda victoria en Cristo Jesús. Consecuentemente, la verdadera adoración depende de que tú conozcas la palabra. Tú no puedes adorar a quien no conoces. Así era que se encontraban aquellos griegos, y Pablo dice, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo, Dios estaba diciendo, adoran a quien no conocen. Y hay muchos hoy en las iglesias que muestran una supuesta adoración, es algo religioso, es algo ceremonial, un ritual. Pero como no tienen conocimiento de la palabra, no puede a eso llamársele adoración verdadera. Adoración en espíritu y en verdad. Espíritu, es decir, por el Espíritu Santo, por la influencia, por el poder, por la energía del Espíritu Santo moviéndose en el corazón y vida del hombre, y en verdad, es decir, la verdad, la palabra, la verdad, Cristo. Podríamos añadir que toda madurez espiritual depende de nuestro conocimiento de la cruz de Cristo. Poco conocimiento de la cruz, poca madurez. Mucho conocimiento de la cruz, mucha madurez. ¿Está entendiendo? Usted se encuentra con este deseo de conocer, dice, aprender tus justos juicios. Oh, gloria a Dios. Te alabaré con rectitud de corazón. Cuando, escucha otra vez, cuando aprendiere tus justos juicios. Cuando aprendiere tu palabra, cuando aprendiere tus mandamientos, cuando aprendiere de tus estatutos, cuando aprendiere de tu ley, entonces te alabaré con rectitud de corazón. Esta alabanza, este tipo de alabanza que Dios requiere, está en falta. Otra vez, porque no hemos aprendido sus justos juicios. No tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. Oh, se hacen muchas cosas, se grita, se salta, se reprende, se hace de todo. Pero no es alabanza, no es adoración, no, esa comunión con el Señor no está allí. La ignorancia, hermano. Versículo 8 sigue diciendo, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. El sentido de este versículo es, no quites de mí esta lámpara en la cual estoy confiando, de otro modo tropezaré en la oscuridad y caeré. Todo esto es un clamor también, es una oración. El sentido de este versículo es que de ninguna manera quites tú, Señor, esta lámpara. Yo estoy confiando en esta lámpara, Señor. Dependo de esta lámpara, Señor. No hay luz en el mundo, ninguna. Yo dependo de la lámpara de la palabra de Dios que pueda guiar mi camino, que pueda alumbrar mi camino.
Y si esta lámpara no está en mi vida, Señor, yo tropezaría, yo caería en la oscuridad, en las tinieblas. Esta es la dependencia que es mostrada en este salmo a la palabra de Dios. La necesidad que es expresada de lo más profundo del corazón a la palabra de Dios. Oh, mire, perdóneme, no veo yo este deseo. Esta actitud se ve muy poco y en muy pocos. Vamos a una corta pausa y luego vamos a pasar al versículo 9, un versículo tan lindo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Gloria a Dios. Ya volvemos, hermano. Es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Él es Jesús quien venció en la cruz, fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. No pretendo destacar, ni tampoco resaltar
aún menos un renombre llevar. Solo permíteme cumplir el mandamiento de párate al mar rendir. Pon palabra en mí para hoy salir, decirle a este mundo que si existo es gracias a ti. Haz fluir en mí esa santa unción para que el Espíritu Santo reine en todo corazón. Haz fluir. No deseamos destacar, ni tampoco impresionar, pero nos has dado un nombre que debemos trabajar. Somos la luz de este mundo y queremos alumbrar aquellos barcos perdidos que se hunden en el mar. Danos luz, Jesús, para hoy brillar, dejar de escondernos y descubrir la realidad. Haz fluir en mí esa santa unción para que el Espíritu Santo reine en todo corazón. Gloria a Dios, estamos de vuelta en Libre al Fin estudiando el Salmo 119. En este versículo 9, un versículo muy conocido, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, tu palabra. Y algo que le digo siempre a los jóvenes, que le digo a los niños, que le digo a los jóvenes en las clases, siempre que tengo con ellos aquí en la iglesia, y es lo siguiente, le digo, ustedes puedan estudiar cualquier carrera, tener cualquier profesión en la vida secular, pero si ustedes no obtienen un conocimiento de la palabra de Dios, no importa todo el conocimiento que ustedes puedan adquirir en sí en el mundo, el conocimiento que puedan adquirir secular, la carrera que puedan hacer, puedan llegar a ser brillantes, no importa a qué niveles altos de educación puedan llegar a adquirir aquí en este mundo, sin un conocimiento bíblico, son ignorantes. Sí, así sea un médico famoso, así alcance a ser un gran empresario, no importa. Si no está el conocimiento bíblico, hay una ignorancia en cuanto a cómo vivir. Y eso es lo que más me preocupa. No me preocupa tanto qué carrera seguirán, qué profesión harán, a qué trabajo se dedicarán. No me preocupa eso tanto como lo que me preocupa esto, que de verdad adquieran instrucción de la palabra de Dios. Y es muy difícil esto. Es difícil que los niños, que los jóvenes se metan de verdad en la palabra de Dios. Y en este tiempo se está haciendo cada vez más difícil. Por otro lado, los padres colaboran poco o nada. Estoy hablando de creyentes, colaboran poco o nada a que sus hijos reciban instrucción, por lo menos posicionarlos y presentarlos allí donde puedan recibir instrucción de la palabra de Dios. Y los hijos reciben un mensaje doble. Escuchan la palabra en la iglesia, en el caso que realmente les den la palabra en la iglesia, y luego en la casa es como que deshacen todo con lo que ven ellos, con el ejemplo que ven, con el vocabulario que oyen, con las cosas que ven que son hechas. Oh, bendito Señor. Y el joven es de desanimarse muy rápido. Por lo tanto, si el joven se olvida de los caminos de Dios, ya siendo joven, bueno, el camino que le resta, y que es un camino largo porque aún es joven, un largo camino le resta, sin Dios,
sin esperanza, sin su palabra, sin guía, sin la lámpara, para que alumbre es el camino de ese joven. Oh, bendito Señor. Sabemos que la situación no va a terminar bien. Puede llegar a alcanzar grandes esferas en el mundo y en los negocios y en lo que sea. Pero no está el conocimiento de la Biblia, no conoce a Cristo. Sí, fue a la escuela dominical de niño, pero eso es todo lo que se acuerda, como un recuerdo que tuvo, ¿no? Y aún un lindo recuerdo, pero eso es algo que acabó en esa época de niño, en la que llevaban a uno a la iglesia, pero ahora ya soy adulto, ya no necesito de estas cosas. Y así es como muchos he conocido. Sí, de niño yo iba, me llevaban, qué linda, la escuelita dominical. Pero acabó todo ahí. No hubo una continuidad en cuanto a la palabra de Dios. Por lo tanto, lo poquito que tenían, el enemigo lo robó. Entonces, por eso este versículo tan poderoso. ¿Con qué? Es decir, hay algo, hay alguna cosa, algún elemento, algún arma. Hay alguna cosa con la cual el joven, dice, pueda limpiar su camino. Es que habrá algún acto religioso, habrá tal vez alguna actividad, algún rendimiento de él mismo, con lo cual el joven, es decir, estamos viendo cómo el joven rápidamente sus pies corren hacia el pecado, es expuesto a todas las posibilidades y oportunidades y tentaciones del mundo. Y por eso es que millones de jóvenes mueren irremisiblemente y son conducidos inmediatamente al infierno eterno durante el tiempo de su juventud. Sí, no te olvides, joven, del Señor Dios, tu Creador, en los días de tu juventud, dice la palabra en Eclesiastés. ¿Por qué? Porque justamente los jóvenes son los que corren más rápido hacia el mal, para perderse para siempre. ¿Con qué tú, joven, limpiarás tu camino? Con guardar la palabra de Dios. Solo ha existido una persona sobre la tierra quien pudo verdaderamente usar las palabras de este salmo, y este fue el Mesías. Él fue el único que cumplió todo mandamiento, estatuto, juicio, palabra, testimonio, ley, precepto, camino, justicia y ordenanzas. Toda promesa, y en este pasaje Él nos da aquello que lo mantuvo como un hombre joven de los dardos del enemigo. Y esto es lo que va a mantener a todo joven que decide vivir por la Biblia. La Biblia es la única verdad revelada. La Biblia debe ser estudiada constantemente. Y esta es la única verdad revelada en el mundo. Esta contiene los tesoros de las edades, porque es la palabra de Dios. Y el leer y estudiar la palabra de Dios con un corazón abierto, humilde, enseñable, mire, efectúa una limpieza en el corazón y en la vida del creyente, así como el lavatorio de bronce antiguo proporcionaba limpieza para los sacerdotes. Dentro de las páginas de la Biblia está la respuesta al problema de la droga, del alcohol, de la inmoralidad, de todo problema que plaga a la raza humana. No solo que contiene la respuesta, sino que tiene la única respuesta. Tristemente, no solo que los gobiernos han rechazado la palabra de Dios, sino que la iglesia, en su mayoría, también ha rechazado la palabra de Dios. Por eso es que en 2 de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nadie puede entender realmente la palabra de Dios a menos que entienda la cruz de Cristo, entender el nuevo pacto, entender su muerte, su vida perfecta, su resurrección. Y esto es lo que los jóvenes necesitan entender. A esto es que deben ser expuestos los jóvenes. Tantas conferencias para jóvenes, solamente para endulzar el oído
y para alimentar la carne. Poca o ninguna instrucción, realmente bíblica me refiero, se encuentran en estas conferencias. No, psicología, palabra motivacional, momentos de misticismo. Pero la verdadera palabra de Dios es puesta de lado. Una experiencia. No, solamente son llevados a tener una experiencia. Pero la verdad no está allí. Oh, bendito sea el nombre del Señor. El versículo 10 sigue diciendo: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus caminos. Vea que esta frase también habla enteramente del Mesías. Con todo mi corazón te he buscado. Esto solamente lo describe a Él. El Mesías es el único de quien puede decirse que siempre buscó al Señor con todo su corazón y que nunca se apartó de sus mandamientos. La victoria de Cristo es nuestra victoria. La oración del versículo 10 fue su oración porque la palabra de Dios era lo más amado por Él. ¿Será que la palabra de Dios es lo que más tú amas? Cuando el creyente demuestra fe exclusivamente en Cristo y la cruz, algo no tan fácil como suena, tal creyente entra dentro de la victoria de nuestro Señor. Entonces el creyente estará buscando al Señor con todo su corazón. Tal creyente tendrá la promesa del Señor que el Espíritu Santo quiere que tenga, y Él no permitirá que nos desviemos de los mandamientos del Señor. Y para que esto suceda, es imperativo que la fe, dependencia del creyente esté anclada exclusivamente en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. La razón por la cual decimos que esto no es fácil es porque Satanás pelea contra tal creyente con toda arma a su disposición, y por eso es que Pablo dijo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Primera de Timoteo 6:12. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí, antes de que los labios puedan declarar bien la enseñanza de las Escrituras, el corazón debe ser el hogar de las Escrituras. Sus palabras constituyen la norma de la fe y el sometimiento a sus juicios es el secreto de una vida de victoria. Dice las notas de la Biblia de Estudio del Expositor. Por eso es que el secreto de la victoria, del gozo y el poder está en un corazón lleno de la palabra de Dios. Algo sucede y la palabra de Dios viene a tu mente. Alguien te pregunta algo y es la palabra de Dios que sale de tu boca. Lamentablemente los corazones de muchos cristianos no están llenos de la palabra de Dios. Están llenos de otras cosas. Están llenos de básquetbol, de los resultados de fútbol, de los reportes de la bolsa de valores. Está llena de la vida de los ricos y famosos. Está lleno de negocios, de todo tipo de actividades. Cosas sin importancia. Sin embargo, el Señor Jesús llenó su corazón con la palabra. Por lo tanto, de su boca solo podían salir palabras de vida eterna. Estos pasajes muestran su ejemplo para que nosotros lo sigamos. La mayor razón por la cual las falsas doctrinas y los falsos apóstoles tienen tanto éxito es por el hecho que la iglesia en general no es fiel a la Biblia. La mayoría no la estudia porque dice que no la entiende y el resto dice que no tiene tiempo, y hay otros que dicen que ya saben lo que dice la Biblia. Por lo tanto, siguen y son llevados de un lugar al otro por todo viento de doctrina. La palabra de Dios es el mayor tesoro sobre la faz de la tierra, pero aún así, ¿cuántos cristianos
ponen la Biblia al mismo nivel de como la puso el Señor Jesucristo. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. El conocimiento revelador de la Biblia es el único conocimiento verdadero de la palabra que existe. El Señor lo revela cuando nos enseña por medio de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, y por el Espíritu Santo directamente a la vida y corazón del creyente. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. ¿Dónde están estos creyentes que piden esto? Si hubieran creyentes clamando esto, pidiendo esto a Dios, mire, bueno, los cultos de estudio bíblico estarían llenos. El seminario bíblico estaría lleno. La palabra bendito significa feliz. Entonces, en estos pasajes se nos dice que qué es lo que hace feliz a Dios. En realidad, todo este Salmo 119 con sus 22 coros nos dice lo que hace feliz al Señor. El Mesías fue todo Dios y todo hombre. Como hombre, Él puso de lado su deidad y todos sus atributos, mientras que nunca perdió la posesión de su deidad. En otras palabras, Cristo puso de lado la expresión de su deidad, mientras que nunca perdió la posesión de la misma. Como hombre, el Señor Jesús tuvo que aprender la palabra de Dios así como nosotros. Consecuentemente, Él le pedía al Padre que le enseñara la palabra de Dios. Escuche, si Cristo necesitó pedirle al Padre que le enseñe su palabra, ¿qué queda para nosotros? Y sin duda Jesús hizo esto desde una muy temprana edad. Él hizo esto como nuestro ejemplo y nosotros debemos seguirle pidiendo al Señor que nos enseñe también, aún muchísimo más. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Esto nos muestra un conocimiento profundo de las Escrituras. Esta es la obligación de todo predicador y de todo creyente. Lamentablemente, muchos cristianos declaran algunos de sus juicios, algunos de sus mandamientos, algunas de sus palabras, pero no todas. No se conforman con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la obligación de todos los creyentes, de todos los que ministran la palabra de Dios. Algunos declaran algunos juicios, pero no todos sus juicios. Sin embargo, el Mesías los declaró todos. Por eso es que Pablo decía que él no había fallado en darle al pueblo todo el consejo de Dios. A pesar de que esto irritaba al pueblo, que producía gran ira en los corazones de aquella jerarquía religiosa. El Mesías declaró todos los juicios del Señor. El Mesías conocía toda la palabra de Dios, no solamente algunas. Y este debe ser nuestro objetivo, tener un conocimiento de toda la palabra de Dios. Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Escuche esto, lo voy a decir otra vez. Me he gozado en el camino de tus testimonios más, oh gloria a Dios, que de toda riqueza. Tristemente, esta no es la realidad en la mayoría de los creyentes. Ellos se gozan en las riquezas. El movimiento de la prosperidad, del reino ahora, todo esto es todo el movimiento de la teología de la prosperidad. Ellos se gozan en las riquezas, pero no en el camino de los testimonios del Señor. Cuando uno considera que la Biblia debe interesarnos tanto, o más, mucho más, que nuestro trabajo, ganancias de nuestros negocios, educación, carrera, automóviles, casas y todas las otras cosas de la vida, entonces nos damos cuenta del grado de importancia que Dios da a su palabra. Pero, ¿cuántos son los que ponen la Biblia en el mismo nivel de como la puso el Mesías?
Nuestro aprendizaje y comprensión de la palabra de Dios debe ocupar el primer lugar en todo lo que nos esforcemos en hacer. Es la prioridad. ¿Es el estudio de la palabra de Dios su prioridad? A veces inclusive pregunto aquí en la iglesia, ¿cuántos están escuchando la radio? ¿Cuántos están escuchando el estudio bíblico? Y unas pocas manos ahí se levantan, lo cual realmente me dice que son muy pocos los que han puesto la Biblia al mismo nivel del que la puso el Señor Jesucristo. Muy pocos la aman, muy pocos la atesoran, muy pocos la estudian. Por lo tanto, los resultados no serán los esperados. Si no nos sometemos a la palabra de Dios, no esperemos que todas las cosas nos salgan bien, porque no será así. Una situación espiritual no resuelta, una falta de la palabra de Dios en el corazón, en la vida, no puede jamás dar un buen resultado, sino que todo lo que ignoremos de la palabra de Dios nos traerá problemas, y aún grandes problemas. Por eso es que el salmista dice en el versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Que podamos hacer esto, hermanos, no solamente un día domingo, un rato en un día de semana, sino todo el tiempo. En tus caminos meditaré, consideraré tus caminos. En los mandamientos del Señor es donde debe estar nuestro pensamiento. Al Señor sea la gloria. Vamos a seguir desarrollando el versículo 15 de el capítulo 119 de Salmo en el próximo programa. Por favor, le ruego, no se lo pierda y compártalo con otro. Le hará un gran bien porque le estará dando la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. ¿Quién soy yo para que tu mano extiendas? ¿Quién soy yo para que tú me fortalezcas? Aun siendo un pecador, indigno e inmoral, merecía yo morir en tu lugar. ¿Quién soy yo para que tu mano extiendas? ¿Quién soy yo para que tú me fortalezcas? Aun siendo un pecador, indigno e inmoral, merecía yo morir en tu lugar. Pero en la cruz has dado tu vida para encontrar la mía. Nunca conocí otro amor así, clavado en la cruz, pensaste en mí. Solo puedo decir quién soy yo. ¿Quién soy yo para que muestres tu amor? Es tu sangre la que cubre al pecador. Siendo salvo por la fe, tu venida permitió que el que cree en ti encuentre salvación. Pero en la cruz
Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria.
está. La muerte vencida está. Cantaremos santo, santo, santo es el Señor. La novia vestida de blanco está, el esposo pronto ha de llegar. Emocionada esperando está la venida de su Redentor.